Bienvenidos a un video más de Esseratu. Muy bien, en capítulos pasados hemos visto y revisado realidades que no podemos explicar fácilmente y que allí están de forma simple pero a la vez extraordinaria. ¿Cómo es que lo lograron con poca tecnología y entre comillas su limitado conocimiento? En esa época que data de cientos a miles de años. Entonces, ¿por qué parece que nuestra historia se ve al revés? ¿Que fue de mayor conocimiento y tecnología a menor? Y ahora parece que estamos viviendo otro boom de tecnología y conocimiento, donde estamos logrando mucho en tan poco tiempo. No suena lógico, pero si lo vemos como una onda senoidal que sube y baja, podríamos deducir que son las épocas seguidas una de la otra, donde la primera llega, avanza y después de un buen tiempo llega a su cúspide, pero cae. Luego renace, avanza y parece que estamos llegando a la cúspide nuevamente y la pregunta es, ¿caeremos? ¿Hay una explicación a esto? Sí la hay, de hecho está narrada, pero la mayoría no la puede asimilar de manera inmediata, pero tampoco pueden explicar lo que ya hemos revisado. Cuando englobamos el universo, en el que se lleva a cabo todas las vivencias del ser humano, nuestro universo es limitado. ¿De qué sirve saber o contar con un universo de millones, de trillones de universos, galaxias, planetas, estrellas y espacio, si solo estamos y vivimos en la Tierra? En sí, ese es nuestro universo. Lo demás, por más realidad, entre comillas, ahorita no es alcanzable, no vivible, así que todo se lleva a cabo aquí en la Tierra. Pero antes de saber por qué Esseratu es el escenario, tendremos que darle una repasada a lo que la ciencia nos dice y nos propone sobre este escenario. Veamos la definición de la ciencia. Rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Esto es, de una manera muy simplificada y sencilla, que mediante lo que vemos u observamos podemos concluir cómo funcionan las cosas en nuestro entorno natural, y mediante la experimentación repetida que nos permite verificar que siempre tendremos el mismo o un muy similar resultado. Saber que la hipótesis es verdadera y se convierte en conocimiento o ley. Hasta aquí todo está muy claro. Ahora bien, la ciencia y científicos al principio de nuestros tiempos eran una rama y personas muy respetadas, ya que todo lo podían explicar de una manera sencilla y había evidencia muy palpable después de años de experimentación. Era fascinante ver los nuevos avances de la tecnología, estudiarla y poder validarla con experimentos sencillos o videos de estos, como por ejemplo, tomas un microscopio y puedes ver la vida microscópica, o puedes inducir una corriente eléctrica que a su vez induce una fuerza magnética que no podemos ver, pero si ponemos pedacitos de metal podemos observarla entonces. O un blanquillo, si lo presionas de cierta forma, no se puede quebrar, y esto lo puedes hacer en tu casa. Incluso la luz infrarroja que no podemos ver, pero con lentes especiales podemos observarla. Pero algo sucedió en las últimas 2 décadas, que al día de hoy, mucho de lo que se nos presenta en los medios es lo contrario a lo que era antes. Esto es ahora, es no palpable. No puedes hacer experimentos ya directamente. Y la explicación, lejos de ser ejemplos o videos reales, son representaciones de lo que en la realidad, entre comillas, es. Mucho CGI, simulaciones en computadora, explicaciones platicadas como el colisionador de hadrones, agujeros negros y física cuántica. No me lo tomen a mal, me encanta la ciencia y las matemáticas, pero según la ciencia todo debe ser verificable,
de forma directa, o al menos lo ves en la televisión de un video de una cámara que lo toma, lo captura, y sabes que es real por lo que conoces de la realidad en tu entorno. Pero ahora, muchos temas de la ciencia moderna simplemente ya no lo son. Solamente es platicado por algún programa, algún video de CGI, pero llega un punto donde ya no puedes pasar o verificar lo que nos hablan, y es ahí donde se pierde uno de los puntos más importantes de la definición de la ciencia. ¿Cómo podemos confiar en lo que nos dicen? ¿Es cierto? Si no se puede verificar por uno mismo. También, ahora los científicos, si observamos, algunos parecen solo ser unas celebridades, y en ocasiones hasta creídos, que creen saberlo todo e incluso se enojan si los cuestionan, como hay varios videos sobre esto. Sus teorías también ya se presentan a veces de manera como si fueran reales o definitivas, pero ¿se les puede creer? Se dice, la ciencia se convirtió en cienciología, o sea, una nueva religión, que adopta la postura que las religiones adoptaron hace siglos, donde lo que yo digo es la verdad, porque yo soy el científico, y si no crees simplemente pues no sabes. No estamos en contra de la ciencia. Esta es buena y es parte de lo que hace grande al hombre, pero hay que saber cuándo es ciencia y cuándo no lo es, cuándo es una teoría y cuándo es una ley. Hay una máxima que los científicos no pueden negar. Ellos solo están descubriendo lo que ya está hecho, desde hace miles o millones de años en la naturaleza. A veces, la media nos vende cosas que no son, como por ejemplo los científicos o la ciencia crean cosas nuevas. Y si es cierto, es algo que no existía en el mundo hace años, pero en su más sentido básico no han creado nada, solamente han descubierto algo ya existente, ven cómo funciona, lo modifican y hacen algo nuevo entre comillas. Pero de ahí a que creen algo nuevo, hasta el día de hoy nadie ha podido crear algo totalmente nuevo. Es decir, que un doctor especialista en reproducciones asistida diga que hace niños, o un genetista crea especies nuevas con sus experimentos. Pues no, solo toma algo ya existente, lo modifica o hace una variación, pero nunca podrá crear, por ejemplo, una célula nueva de cero con vida, o crear una especie nueva sin tomar algo ya existente y modificarlo. Esa es una de las grandes cosas que la teoría de la evolución aún no ha podido explicar, cómo surgió o nació la primera célula que se supone que le dio la existencia a todo, ¿no? Pero bueno, eso ya lo abordaremos en otro tema. Otra cuestión también es por qué los científicos y la ciencia afirman que lo que dicen hoy es verdad. ¿Qué no tal vez cambiará lo que dicen ahora? Cierto es que entre más pasa el tiempo, lo que antes era lo nuevo o último en conocimiento, o ya es viejo, obsoleto, o tal vez ya ni tiene validez. La media y el mundo de la ciencia deben de ser más humildes en sus aseveraciones, por ejemplo, sobre el origen de la Tierra y el hombre. Un ejemplo muy básico de saber que no son tan inteligentes o avanzados como se les pinta en la media es el invento del avión. Este maravilloso invento afianzó sus bases con el experimento hecho por los hermanos Wright en 1903, donde el primer avión pudo sostenerse en el aire lo suficiente para saber que se podía volar. La pregunta es, si este experimento se hubiera realizado hace 4000 años, ¿hubiera funcionado? Claro que sí,
¿Y si se hubiera hecho hace 10.000 años, también hubiera funcionado? ¿Por qué? Simplemente porque la resistencia del aire existe desde que se creó la atmósfera. Que el hombre se haya tardado miles de años para descubrirla y aprovecharla es otra cosa. Pero entonces, ¿quién inventó la resistencia del viento y la aerodinámica? Porque antes del avión, un águila ya planeaba aprovechando el mismo principio. Entonces, ¿los científicos de estos tiempos realmente están súper avanzados? ¿Realmente se puede creer sus teorías, más aún comprobarlas? Como por ejemplo la del Big Bang. Si un evento de hace 20 años la policía e investigadores ya casi lo dan por hecho, es imposible encontrar evidencia o comprobarlo, ahora imaginen un evento de la Primera Guerra Mundial. ¿Es posible saber qué pasó en las trincheras allá en Alemania en aquellos tiempos? Bien, ahora imaginemos poder investigar y saber qué pasó en 1600 o en los tiempos de las cruzadas. ¿Qué tan acertada es la historia del mundo? Ni siquiera se puede saber por qué algunas civilizaciones desaparecieron de la nada. Solo especulaciones de que se acabó el agua, una plaga, la epidemia, etc. ¿Se puede ir al pasado para ver exactamente los eventos? Si no sabemos cómo se construyeron las pirámides de Egipto o las pirámides de México, ahora intenten imaginar ver cómo se hizo el universo en un Big Bang hace 13 billones de años. Porque hasta eso calculan el 0.8 billones. Suena demasiado fantasioso, igual que los videos que lo explican. ¿Por qué si pueden calcular y saber cómo fue la creación del universo hace billones de años con tanta exactitud? ¿Por qué no pueden saber cómo fue el asesinato de John F. Kennedy hace unas cuantas décadas? Entonces, la pregunta es, ¿estuvieron ahí para ver el Big Bang? ¿Qué instrumentos utilizaron para llegar a este gráfico? ¿Por qué todas las escenas del Hubble son CGI? ¿Por qué no se presentan las que realmente toma el telescopio? Otra pregunta que aún no he encontrado un video o alguna explicación en Google es cómo el telescopio puede ver a través de años luz en el espacio para encontrar, por ejemplo, Alpha Centauri. Luego hacer un corte más lejano y ver la nebulosa llamada Ojo de Dios. Y luego hacer otro corte y ver más allá hasta los exoplanetas. ¿Qué pasa con toda la luz que está en medio y las estrellas y los agujeros negros? ¿Cómo los filtra para obtener estas maravillosas imágenes? ¿Por qué los exoplanetas los representan con CGI bien llamativos en vez de presentar lo que realmente ven? O tal vez lo que ven es un punto de luz cerca de otro como este y lo demás es pura imaginación. Ya no hablemos de la física cuántica que viola todas las leyes comprobadas de la materia, espacio y tiempo. ¿Cómo es posible que la materia pueda tener dos estados al mismo tiempo y que el resultado depende de la observación o el observador? Y por otra parte, donde al intentar observar el fenómeno, simplemente la materia se comporta de forma diferente, como si tuviera inteligencia propia. O tal vez, realmente ya estamos llegando a los límites de cómo está hecho este mundo, pero no nos dejarán verlo como tal cual es. ¿Quién o quiénes están detrás de esta realidad ya contada?